precisamente otro de los contenidos exclusivos de nuestro sitio web lo analizamos esta mañana. Esta semana hemos publicado el reportaje especial Los Oficios del Hogar, un trabajo que no se remunera, no se cuenta, tampoco se valora. Y es que en todo el mundo, el 42% de las mujeres no puede acceder a un empleo remunerado porque son precisamente las responsables del trabajo de cuidados en comparación con tan solo el 6% de los hombres. Para conocer los detalles de este estudio que hemos publicado precisamente en nuestro sitio web, nos acompaña una de las investigadoras para conocer también en contexto lo que ocurre en Panamá en este sentido. Mi invitada esta mañana, Nelva Araúz Reyes, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Nelva, un placer tenerte con nosotros y hablar de un tema que generalmente comentamos, pero que pocas veces tenemos la oportunidad de conocer en detalle a través de un trabajo como el que ustedes han presentado. Bienvenida, Nelva. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes que resalta esta investigación sobre el trabajo doméstico? Gracias, Castalia, por la oportunidad. Buenos días a todas y a todas. Sí, bueno, me gustaría no dejar pasar por alto que la nota periodística que emitió TVN ayer de la periodista Rekha Chandiramani define su contenido de una manera muy precisa. Los oficios del hogar, un trabajo que no se remunera, no se cuenta y no se valora. Y quiero resaltarlo porque en efecto los quehaceres que se realizan a lo interno de la casa, así como los cuidados que se brindan a otras personas en las casas, son un trabajo y así debe reconocerse y debe valorarse. Ha sido un trabajo que históricamente se ha invisibilizado a pesar de su enorme e imprescindible valía en términos de que sin él nuestras sociedades no se mueven, no se desarrollan ni generan recursos económicos. Este trabajo ha sido caracterizado por no ser valorado socialmente, por ser realizado de manera continua, prácticamente sin descanso, de forma gratuita, sin seguridad social y por ser realizado mayormente por mujeres, por una creencia generalizada en las familias, en la sociedad y también a nivel institucional de que son las mujeres las responsables de hacerlo porque es su rol y su deber. Nosotras desde el CIEPS hemos realizado varias investigaciones en las cuales se exponen de manera clara datos que refuerzan estas situaciones que venimos analizando y que no las empezamos a analizar nosotras. Estos análisis empiezan desde los años 70 en el mundo, cuando se empieza la mujer a incorporar al mercado laboral remunerado, y es en ese momento en donde empezamos a ver que las cargas empiezan a aumentar, porque no ha habido una igual incorporación de los hombres al trabajo interno en las casas respecto de la incorporación de las mujeres al mercado laboral remunerado. Y de hecho, pues, por el contrario, como decíamos, lo que se ha generado han sido cargas. Algunos datos que podemos compartirles y que refuerzan estas ideas que hemos estado analizando y que son también producto del resultado de investigaciones de carácter cualitativo, es que lamentablemente desde que en Panamá se empieza a medir cuánto es el tiempo que dedican hombres y mujeres a las actividades del hogar, a lo interno del hogar, han habido muy pocos cambios. Es más, prácticamente ha sido inamovible los resultados. En el 2011, por ejemplo, Panamá hizo la primera encuesta del uso del tiempo. De hecho, ha sido la única que se ha realizado hasta el momento. Y en ese momento, el 70% del trabajo de quehaceres y de cuidados no remunerados lo realizaban las mujeres. Es decir, 7 de cada 10 personas que realizan trabajos de cuidado en el hogar son mujeres, respecto de 3 aproximadamente. En el CIEPS, en el 2019, hicimos una pregunta sobre quién se encargaba de las tareas de cuidado específicamente en el hogar. Y en un 70.6% las mujeres señalaban que eran ellas las que lo hacían versus un 27% de los hombres. Y la pandemia ha arrojado que tampoco las cosas han cambiado para equilibrar la balanza. A pesar de que en algún momento de ella estuvimos todas y todos en casa, no hubo una equiparación de trabajos a lo interno del hogar. Por el contrario, las cargas han aumentado, y esto que generaba una desigualdad de género ya en materia de cuidados y trabajo doméstico a lo interno del hogar, ahora se ha aumentado porque estuvimos Nelva, 2 años con... Ajá, perdón. Sí, Nelva, este impacto, o sea, esta realidad tiene su impacto, me imagino, claro, muy distinto dependiendo de las clases. O sea, ¿qué pasa con la mujer que estudia, que se prepara, pero que se casa y decide quedarse?
en casa y no accede a un trabajo y queda rezagada. He conocido casos que con los años, cuando intentan conseguir un trabajo, no logran conseguirlo. Eso por una parte. ¿Y qué impacto tiene en las clases muy bajas y pobres, donde simplemente son mujeres que por vida se encargan del cuidado de los hijos, de los padres y de los abuelos? Sí, en efecto, Castalia, qué bueno que lo preguntas, porque en realidad la encuesta del 2021 del CIEPS, que acaba de ser publicada en marzo, perdón, habla de que las cargas del trabajo no remunerado siguen de 69%, las mujeres dedican más de 5 horas al día. Sin embargo, hay mujeres, pero sin embargo algo curioso es que la misma encuesta refiere que las personas que dicen dedicar más de 5 horas al día al trabajo no remunerado son mayormente aquellas que trabajan remuneradamente, por una diferencia casi de 15%. Y muchas de ellas, muchas mujeres, o sea, estamos hablando de que trabajan más de 17 horas al día entre el trabajo remunerado y no remunerado. Ahora bien, como bien lo menciona Castalia, también el no tener espacios de cuidado, porque esta no es una responsabilidad solo de las casas, que es como históricamente en Panamá se ha designado el trabajo no remunerado. Esta es una responsabilidad que también tiene que ser del Estado, Claro. que también tiene que ser del sector privado y de la comunidad. ¿Y cómo sumamos? Porque al final quienes nos están escuchando, y bueno, es que esa realidad la conocemos, pero Sí. verlo plasmado en un estudio como este nos lleva a preguntar, bueno, ¿y qué políticas hay que aplicar? Porque tenemos un cúmulo de mujeres que están envejeciendo sin pensión, condenadas Exacto. a la pobreza y sin poder, y al final lo dice el propio estudio, y al final, ¿quién cuida a esas mujeres que se han dedicado toda la vida a cuidarnos? ¿Qué Exactamente. políticas plantean esos estudios o sugieren sus estudios? Exactamente como lo menciona, hay personas que se han dedicado toda la vida sin seguridad social y precisamente lo que es, para poder transformar esto se tiene que generar un cambio en la forma en que el Estado también vea y asuma y la sociedad asuma las políticas de cuidado. Se tiene que transitar a esas sociedades de cuidado, como se llaman, y esto implica reconocer los cuidados como derecho tanto de quien lo necesita, pero también de quien los provee. Algunos países incluso hacen ese reconocimiento desde la Constitución, y eso también genera otras cosas, porque no basta el reconocimiento, también es necesario que esto sea efectivo. ¿Y cómo? Profesionalizando los cuidados, es decir, ampliando la cobertura de cuidados en Panamá, no solamente para niños y niñas dependientes menores de 12 años, sino también para personas enfermas, para personas con discapacidad, para personas que son adultas mayores y que también requieren cuidados, y muchas veces son las mujeres las que tienen que cuidarnos. Aumentando las licencias de paternidad. Las licencias de maternidad reflejan una visión del Estado en la que esa es una responsabilidad para las mujeres. Solamente hay 3 días de licencia de paternidad para los hombres. Y bueno, importante también, como 2 últimos puntos, proveyendo seguridad social y retribución a quienes no, si el Estado no tiene la capacidad, que es lo que se está planteando en muchas sociedades, si el Estado no tiene la capacidad de proveer espacios de cuidado suficientes y accesibles tanto en distancia, pero también económicos para la población, entonces esto tiene que ser pagado a las familias, que es lo que se está impulsando. Al mismo tiempo, flexibilizando también un poco las jornadas de trabajo, extendiendo los horarios de atención, de espacios de cuidado, tanto específicos de personas, pero también externos a la casa, como hospitales. Si una mamá o una persona que tiene una persona dependiente a su cargo tiene que ir al médico, al hospital, perdón, tiene que pedir permiso en el trabajo, y los empleadores lo saben, y es muy difícil por eso. O sea, se genera una barrera para contratar a las personas porque saben que tienen personas dependientes. Entonces eso termina siendo un obstáculo, porque no hay una sociedad que se ha organizado basada en los cuidados como fondo, que es vital para que pueda seguir desarrollándose y produciendo como es nuestra sociedad del pensamiento actualmente. Justo y necesario dar a conocer este estudio que involucra a miles de mujeres en nuestro país. Nelva Arauz Reyes ha sido nuestra invitada, es investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Buen día, Nelva, y muchísimas gracias por tu análisis.